Bienvenidos al curso de Legislación Fiscal y Aduanal. Vamos a continuar con la clase. En este caso atenderemos el tema sobre los agentes de retención del IVA. ¿Qué es un agente de retención del IVA? Es toda persona individual o jurídica designada por la ley y activa por la administración tributaria para retener parte del impuesto al valor agregado en la compra de bienes o en la adquisición de servicios, conforme a lo establecido en las disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria. Decreto 20-2006 y Reglamento al Acuerdo Gubernativo 425-2006. Las ventajas y desventajas de ser agente de retención. Entre las ventajas tenemos, no es sujeto de retención de IVA. Esto quiere decir que si yo soy un agente de retención, a mí nadie me va a poder retener el IVA. Si tiene categoría de exportador, el IVA retenido lo usa para recuperar su crédito fiscal acumulado. Recordémonos, estimados amigos y amigas, que los exportadores son exentos de impuestos. En este caso del IVA, son exentos. Por lo tanto, no tendría un IVA por pagar cada mes. Esto quiere decir que el IVA que acumulen de sus compras lo tendrían como crédito fiscal mes a mes. Por lo tanto, dice que este IVA que retienen ellos lo van a poder recuperar haciendo uso de estas retenciones. En cuanto a las desventajas, son responsables de cumplir con las obligaciones que establece esta ley. Mayor fiscalización por parte de la SAT. Un agente de retención de IVA es aquel que tiene compras masivas, ¿sí? O a gran escala. Por lo tanto, son o están puestos a ojo del fisco directamente. Hay un costo administrativo, pero en este caso, el ser agente de retención, en este caso es por las gestiones que pudieran hacer, ¿verdad? Y el costo que les debe generar, pero tampoco es un costo elevado. Si no es exportador, debe enterar la retención del IVA a la SAT en el mes siguiente, aun cuando su crédito con el proveedor pueda ser a 60 o 90 días. Me refiero a que tenga acumulado un crédito, un remanente de crédito fiscal para el siguiente mes y luego acumula otro mes, ahí ya son 60 días. Y luego hay más remanente de crédito fiscal, ahí ya serían 90 días. Entonces, en este caso, si no se es exportador, pues se tiene que enterar la retención. En este caso, si yo fuera el comprador y soy un agente de retención, ese IVA que yo voy a retenerle al vendedor, yo lo debo enterar al fisco. Mientras que si soy exportador, lo puedo compensar con el IVA que genero por las compras, ¿verdad? Bueno, continuemos. ¿Cuáles son las obligaciones de un agente de retención del IVA? Efectuar las retenciones establecidas en la ley cuando deben actuar como agentes de retención. Generar la declaración jurada del IVA con la totalidad del impuesto retenido dentro de los primeros 15 días hábiles del mes inmediato siguiente a aquel en el que se realice la retención. Entregar la constancia de retención remunerada y autorizada por cada operación sujeta a retención. Se emite cuando el vendedor del bien o prestador de servicios hace entrega de la factura, en este caso. Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esas son obligaciones del agente retenedor. Perdonen si escuchan por ahí a mi gatito, pero ahí anda dando vueltas. Registro de agentes de retención del IVA. La SAT contará con un registro de los agentes de retención a que se refiere el decreto número 20-2006 y pondrá a su disposición el sistema a través del cual operarán y llevarán control de las obligaciones a su cargo. Esto incluye los medios para la emisión y control de constancias, así como la presentación y declaración y el pago del impuesto retenido. La SAT tiene publicado en su página web una lista de agentes de retención inscritos en dicho registro. Continuamos. ¿Cuáles son los porcentajes para la aplicación de la retención del IVA? Recuérdense que los agentes de retención son los compradores, ¿sí? No los vendedores. Los que compran son los que retienen. ¿Quiénes son agentes de retención? Los exportadores agrícolas y pecuarios, los exportadores que se dedican al cultivo o exportación de productos no agropecuarios, los exportadores de servicios. En el caso de los agrícolas y pecuarios sería un 65% y se va a retener el 65% sobre el 12% siempre y cuando la compra que se haga sea
mayor de 2.500, ¿verdad? Ahí falta el punto, ahí falta el centavo, ¿verdad? Porque sería 2.500 con un centavo, ¿verdad? Muy bien. Los exportadores de productos no agropecuarios van a retener el 15%, se dan cuenta que es diferente, ¿verdad? El porcentaje. También la compra sin IVA debe ser mayor a 2.500. Un exportador de servicios, 15%, también la compra debe ser mayor a 2.500. Los beneficiarios del decreto 29-89 son aquellos exportadores que no tienen relación con productos agrícolas y pecuarios, productos no agropecuarios y servicios. En este caso podría ser algún exportador de vehículos, ¿sí? Que venda vehículos a otro país. Pero también especifica este decreto 29-89 y menciona a las famosas máquinas. Entonces ellos también son agentes de retención del IVA. Por lo tanto, sobre el valor de la compra sin IVA, siempre y cuando sea mayor de 2.500, van a retener sobre el 12% ese 65%. Ya vamos a ver casos prácticos. En el caso del sector público, en excepción de las municipalidades, el IX, el Comité Olímpico Guatemalteco, la Federación Deportiva de Guatemala, que más adelante también lo mencionaré, a excepción de estas entidades, el sector público, cuando adquiere bienes y servicios, va a retener de ese 12% de IVA, va a retener el 25%. Quiere decir que en este caso va a hacer una compra sin IVA de 30,000 o más, ¿verdad? No es como los rangos anteriores. ¿Qué pasa con las operadoras de tarjetas de crédito o débito? Recuérdense que si nosotros somos la empresa y estamos vendiendo y hay un consumidor que nos está pagando con tarjeta de crédito o de débito, no somos nosotros los que hacemos la retención del IVA, sino lo harán las operadoras de tarjetas de crédito o débito. Ellos son los que tienen la obligación, según la ley, de retener el 15% del IVA sobre cualquier monto en cuanto a pagos que se hagan con tarjetas de crédito o débito. Pagos de combustible, el 1.5% sobre cualquier monto, sin IVA siempre, ¿verdad? Bueno, los famosos contribuyentes especiales, que son aquellas entidades que solicitan a la SAT, porque prácticamente estas entidades son netas, por naturaleza son agentes de retención, pero hay contribuyentes especiales, aquellos que solicitan ser agentes de retención. La SAT analizaría su situación, su caso, su estatus, y pues depende de qué tanto movimiento de compra tengan, así es como les va a autorizar. La SAT todos los años actualiza el nombre, el listado con el nombre de los agentes de retención que tienen la categoría de contribuyentes especiales, porque no son exportadores, no son maquilas o exportadores de otro tipo de bienes, no es una entidad pública, no es una operadora de tarjetas de crédito o débito. Por lo tanto, estas empresas que no tienen relación con estas actividades van a ser considerados contribuyentes especiales. Y si su compra es mayor a 2.500, va a retener el 15% sobre el 12% del IVA. Y aquellos otros agentes de retención que la SAT pues en su momento va a establecer, ¿verdad? Continuemos. La retención para facturas de pequeños contribuyentes será del 5% y el monto debe ser mayor o igual a 2.500 quetzales con un centavo. Es lo que les decía en la tabla anterior, ¿verdad? Que faltó ese centavito ahí, ¿sí? En este caso, recordémonos que el régimen del pequeño contribuyente, el IVA sobre el régimen del pequeño contribuyente va a ser del 5% y se va a aplicar sobre el monto total de la factura, ¿verdad? En este caso, un agente retenedor de IVA, cuando le compre bienes o servicios a un pequeño contribuyente, le va a retener ese mismo 5%. Ya vamos a hacer un caso práctico. La retención será aplicada al monto de la factura, dice lo que les explicaba. Los agentes de retención no practicarán la retención que corresponda cuando les presten servicios o hagan compras menores a 2.500 quetzales, con excepción del sector público, las operadoras de tarjetas de crédito débito y la adquisición de combustibles pagadas con tarjetas de crédito débito, porque ya saben ustedes qué sucede, ¿verdad? No aplica el rango de los 2.500 o más. ¿Sí? En el caso del sector público, 30,000 quetzales en adelante. Si se compran bienes o servicios menores de 30,000, pues no aplica retención. Y en el caso de las operadoras de tarjetas de crédito y débito es por cualquier retención, ¿verdad? Bueno, muy bien, en este caso tengo todavía un apartado por acá que me gustaría compartirles. No obligatoriedad de retener.
Para facilitar la recaudación del impuesto y del cobro del mismo, los agentes de retención a que se refiere el artículo 48 de la ley del IVA practicarán las retenciones a pequeños contribuyentes, únicamente cuando paguen bienes y servicios cuyo valor sea mayor a los 2.500. Esto lo estoy compartiendo, estimados amigas y amigos, porque esta es la base legal en cuanto a retenerle a un pequeño contribuyente. Muy bien, continuemos. Entre agentes de retención no existirá retención del impuesto. Usted tiene su empresa, yo tengo mi empresa, ambos somos agentes de retención del IVA, no vamos a retener los IVA. ¿Sí? Bueno, los contribuyentes especiales serán los que soliciten ante la SAT ser agentes de retención del IVA o bien que la misma administración tributaria los nombre, pues por lo regular son agentes retenedores las grandes empresas o bien aquellas que generan operaciones de compra constantemente y en cantidades razonables. Eso es lo que les explicaba anteriormente, ¿verdad? Continuemos. Las obligaciones de un agente de retención: efectuar la retención establecida por la ley, entregar la constancia de retención premunerada y autorizada por la SAT por cada operación sujeta a retención del IVA, excepto en los casos de las operaciones con tarjetas de crédito. Recuérdense que en este caso le llegaría al cliente o al consumidor final tiempo después de la retención, ¿sí? Enterar el impuesto retenido dentro del plazo establecido, ya sabemos qué plazo, ¿verdad? Lo mencioné anteriormente. El registro auxiliar debe llevar un registro auxiliar. La contabilidad es necesario que lleve un registro auxiliar con el detalle completo de las retenciones efectuadas. Otros agentes de retención. Los contribuyentes que no se encuentren incluidos en las clasificaciones anteriores podrán solicitar autorización. ¿Sí? Se han de recordar ustedes para que lo veamos mejor. Otros agentes de retención. A esto me refiero. Muy bien. Los contribuyentes que no se encuentren incluidos en las clasificaciones anteriores podrán solicitar autorización para actuar como agentes de retención del IVA a la SAT, quien después de evaluar su comportamiento tributario resolverá dentro de un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de presentada la solicitud, ¿verdad? Asimismo, la SAT podrá designar como agentes de retención a las personas individuales o jurídicas que estime pertinentes en este caso, ¿verdad? Los beneficios que obtendría una persona calificada al régimen de retención del IVA se resume en que no serán sujetos de retención y por lo tanto no se verán afectados en su flujo de efectivo por acumulación de créditos fiscales. No puede ser agente de retención del IVA ¿quién? Los que hayan sido sentenciados por delitos contra el patrimonio o régimen tributario mientras no hayan sido rehabilitados, quienes tengan cualquier tipo de adeudo con la SAT, los fallidos o concursados mientras no haya obtenido su rehabilitación en este caso. Muy bien, otras situaciones a considerar. El agente de retención es solidariamente responsable con el contribuyente obligado, dice. En este caso, pues el agente de retención sabe que debe hacer la retención. La entrega de las constancias de retención debe efectuarse al momento de la recepción de las facturas correspondientes. En el caso de las tarjetas de crédito débito o los operadores de tarjetas de crédito y débito, no, es despuesito. El vendedor del bien o prestación de servicio, o prestador de servicios al que se hayan efectuado retenciones, en caso no resulte el impuesto a pagar, deberá sumarse al crédito que resulte en el siguiente periodo impositivo, y así sucesivamente hasta agotarlo, sin que él mismo pueda ser objeto de compensación con otro tributo. En este caso, mis estimados amigos y amigas, si resultara algún impuesto a pagar en cuanto al IVA, estamos hablando de vendedores de bienes o prestadores de servicios, ¿verdad? Ellos aplicaron una retención y resulta que existe cierto remanente de crédito fiscal, por eso es que expliqué anteriormente ese tema, ¿verdad? Ellos van a poder seguir acumulando y seguir acumulando hasta que se agote esa retención que hagan, ¿verdad? A la declaración mensual de IVA deben acompañarse las constancias de retención prenumeradas recibidas. En el caso de ser presentadas por medios electrónicos, se detallarán los montos y datos de los contribuyentes que le hayan retenido el impuesto, sin perjuicio que los documentos permanezcan en su poder a disposición de la administración tributaria. En este caso, yo lo que quiero aclarar aquí antes de terminar con esta parte teórica es que si nosotros somos una empresa que no es agente de retención,
Dicho de otra manera, si a nosotros nos retienen este IVA, esa retención nosotros la podemos restar de nuestro IVA débito, porque recordémonos que en este caso no tendríamos que pagar un impuesto que otra persona se quedó con ese impuesto, ¿sí? Bueno, vamos a atender entonces ahora las sanciones. Los agentes de retención que no enteren a la administración tributaria el impuesto retenido estarán sujetos a las sanciones establecidas en el Código Tributario y en el Código Penal según corresponda. En cuanto al Código Tributario, en su artículo número 91, indica como infracción tributaria la multa que corresponde por el hecho de pagar de manera extraordinaria las retenciones de IVA. Multa equivalente al 100% de las retenciones no enteradas cuando la SAT, sin embargo, no enteradas ante la SAT sería IVA. Sin embargo, en el caso de presentar la obligación antes de que la administración tributaria requiera el pago de la multa, rebaja el 50% del impuesto no enterado, dice. ¿Sí? Quiere decir que a mí se me olvidó enterar a las cajas fiscales la retención que hice yo como agente de retención, ¿sí? Entonces, antes de que la SAT me notifique, si yo voy y hago esa gestión, me van a reducir el 50% de ese impuesto, ¿verdad? De la multa en este caso. El artículo 94 se refiere a las infracciones a los deberes formales numerales, dice. En el numeral 7 dice no percibir o retener los tributos, multa equivalente al impuesto cuya retención se omite. En el numeral 18 dice, del mismo artículo 94, no extender o extender extemporáneamente la constancia de retención, multa de 1000 quetzales por cada constancia de retención no efectuada. Así que si somos agentes de retención, hagamos el favor y emitamos esa constancia. Si nosotros como agentes de retención no emitimos una constancia, el vendedor bien podría denunciarnos, pero sí. En este caso se han de recordar de esa parte, mis estimados amigos y amigas. Si el vendedor no nos denuncia, bien podría él también incurrir en falta y a él también le podría caer la multa. En cuanto al Código Penal, en el artículo 358, en el inciso C, tipifica como delito e indica que es apropiación indebida de tributos el no enterar a las cajas las retenciones de IVA en este caso. Muy bien, vamos a los ejemplos. Imaginemos que nuestra empresa está inscrita en el régimen general del IVA y durante el presente mes realiza las siguientes ventas. Al sector público, recordémonos que hay excepciones. En cuanto a no son agentes de retención, las municipalidades, el ICS, el Comité Olímpico Guatemalteco, la Confederación, la Confederación Deportiva de Guatemala y la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre otras. Nosotros como empresa estamos vendiendo productos a entidades públicas, a una entidad pública en su defecto. Recordémonos que eso es el valor de una factura, no es la suma de ventas del mes, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? Valor de la venta sin IVA. Entonces digo 43.120 dividido 1.12. Aquí estoy teniendo mi valor sin IVA. Valor del IVA, dice. Este valor sin IVA lo multiplico por el 12% y encuentro mi IVA. Valor de la retención. En este caso, la entidad pública es quien me va a retener. Recuérdense que es el comprador, el agente retenedor, no el vendedor, ¿sí? Entonces, yo tendría que cobrarle 43.120, ¿sí? Sin IVA, mejor dicho, mi venta sería de 38.500 y el IVA que debo enterarle al fisco a final de mes o durante el mes va a ser de 4.620. Pero esta entidad pública me va a hacer una retención del IVA. ¿De qué porcentaje? Primero veamos. Tenemos una base de 38.500. Vamos a regresar a nuestro cuadro, ¿sí? Y el sector público va a retener el 25% sobre una compra realizada por 30.000 quetzales o más. ¿Será que es 30.000 quetzales o más esta compra que realiza esta entidad pública? Sí. Entonces, como sería del 25% la retención, entonces yo voy a multiplicar este IVA por el 25%. ¿Cuánto me va a retener la entidad pública entonces? 1.155. El comprador, en este caso la empresa pública, va a quedarse con parte del IVA que yo tendría que cobrar. Él se lo queda porque es él a quien le corresponde enterar al fisco esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el valor cobrado?
el valor sin IVA más el IVA menos la retención. ¿Cuánto me va a pagar entonces a mí esta entidad pública? 41.965. Y de inmediato, ¿qué me tiene que entregar? Me tendría que entregar mi constancia de exención. Entonces, cuando yo trabaje mi libro de ventas, ¿sí? Yo sé que esta factura tiene retención, ¿sí? Y cuando calcule mi IVA a pagar o mi crédito o mi remanente de crédito fiscal, yo sé que a mi IVA por pagar, a mi IVA débito, yo debo restarle este IVA que yo no tengo obligación de pagar. Porque ¿quién va a pagar por mí este IVA? El agente de retención de IVA. Muy bien, continuemos. A un exportador de productos agrícolas. Le hicimos una venta a un exportador de productos agrícolas. La cantidad de 3.472. Entonces, 3.472 dividido 1.12, el valor sin IVA es de 3.100. Veamos qué pasa en el recuadro. Exportadores de productos agrícolas. Dice que si la compra para ellos es mayor de 2.500, van a retenernos el 65% del IVA. Entonces, encontremos o establezcamos primero el IVA. Aquí está. ¿Cuánto me va a retener esta empresa exportadora de productos agrícolas? El 65%. Yo coloco 0.65 porque 65 dividido 100 da un coeficiente 0.65. Pero si quieren, pues también trabajémoslo conforme con el símbolo de porcentaje. Miren, ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cuánto voy a cobrar yo? Mi empresa, ¿cuánto va a cobrar? Esta es la venta sin IVA más el IVA menos lo que me están reteniendo de IVA. ¿Cuánto voy a cobrar? 3.230,20. ¿Por qué? Porque este IVA, que es el 65, perdón, porque esta retención, que es el 65% de este IVA, me lo va a retener esta empresa exportadora. Porque la ley le obliga como agente de retención que me retenga el 65% del IVA generado por su compra. ¿Sí? Bueno, ¿y qué va a pasar con mi cálculo, con mi control del IVA? ¿Qué va a pasar con mi IVA a pagar y mi crédito fiscal? ¿Qué va a pasar? Este IVA que me están reteniendo de mi IVA débito, ¿yo lo voy a sumar o restar? Yo lo voy a restar, ¿sí? Porque me lo están reteniendo. Yo tendría que pagar por la venta que realicé, 372. Pero miren, el comprador se está quedando con 241.80. Entonces, yo lo voy a hacer aquí a la par, pero al final yo sé que ustedes me van a entender. ¿Cuánto tendría que pagar yo? 372 tendría que pagar, pero como me retienen 241,80, miren, yo solo le voy a enterar al fisco 130,20. 130 quetzales con 20 centavos. Era solo para darles un ejemplo. Continuemos. A un exportador de productos pecuarios, la cantidad de, ¿sí? 2.576. Entonces, yo digo 2.576 dividido 1.12 me va a dar como resultado 2.300. Veamos qué pasa con los exportadores de productos pecuarios, ¿sí? En este caso también es el 65%, pero dice que la compra para ellos debe ser de mayor de 2.500. Pregunto, ¿será que hay retención aquí? Analícenlo en lo que calculo el IVA. ¿Hay o no hay retención? No hay retención. ¿Por qué? Porque la venta para ellos no aplica en vista que no es mayor de 2.500. Por lo tanto, no hay ninguna retención. Y a mí me van a pagar siempre el valor de la venta más el IVA menos la retención. Pero como no hay retención, prácticamente son los 2.576 de la factura. Muy bien. ¿Entendimos entonces por qué aquí no nos van a hacer retención? Muy bien. ¿Cuándo sí nos hacen retención? Cuando este valor sin IVA es mayor a 2.500. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto debo pagarle yo al fisco de IVA por mi venta? 276. Este IVA lo voy a compensar con el IVA generado por, si vimos o entendimos el tema anterior, este IVA débito lo puedo compensar con el IVA generado por el IVA crédito fiscal, exacto. ¿Sí? Muy bien. Pero si de este IVA me retuvieran una parte, ¿será que debo pagar todo este IVA? No, ¿por qué? Porque el comprador pagaría por mí la parte que me retiene. Continuemos. A una maquila. Esto se refiere
Esto se refiere a los beneficiarios del decreto 29-89. La maquila dice que nos está comprando bienes o servicios por 2.500 o más y nos va a retener el 65%. Entonces veamos, tenemos 13.776 dividido 1.12 me va a dar un valor sin IVA de 12.300. Aquí yo voy a aplicarle el 12%. Ya se recuerdan que les dije cuándo era 0.12, porque estamos dividiendo 12 dividido 100, dicho sea de paso. Muy bien, que va a dar exactamente lo mismo que multiplicar esto por el 12%. Es exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Hay retención? Sí, porque según nuestra tabla, para la maquila la compra es mayor a 2.500. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me va a retener según mi tabla? El 65%. ¿Qué significa retención entonces para mí como una empresa que vende el servicio? ¿Cuánto tendría que pagar yo de IVA por la venta que estoy haciendo? 1.476. Pero mi cliente es agente de retención, entonces él se va a quedar con ¿cuánto? Con el 65% según la tabla, ¿verdad? Que establece la ley. Si yo tenía que pagar esto, pero me retienen esto, ¿cuánto estoy obligado a pagar? La diferencia, ¿verdad? Y esto todavía puede ser compensado con el IVA generado por mis compras, ¿sí? Todavía puede haber una compensación ahí. Muy bien. Entonces, 12.000 más el IVA menos la retención. ¿Cuánto voy a cobrar yo? 12.816. ¿Qué me tiene que entregar de inmediato la maquila? Mi constancia de exención de IVA, ¿sí? Muy bien. Entonces, continuemos. A un consumidor final cobrando con tarjeta de crédito la cantidad de 752,64. Recordémonos que no es el consumidor final el que me va a hacer la retención, sino al utilizar yo el servicio de tarjeta de crédito, ¿a quién le está pagando entonces el consumidor? Si yo estoy haciendo la venta, pero ¿a quién le está pagando el consumidor? Le está pagando a la operadora de tarjetas de crédito o débito, ¿sí? Entonces ellos, como operadoras de tarjetas de crédito o débito, tienen la obligación de retener. Ahorita vamos a ver el cuadro para ver qué es lo que establece la ley. Muy bien, estoy restándole o desglosando el IVA. Voy a aplicar el IVA, ¿sí? Ahora veamos cuál será la retención. Los operadores de tienda, cuando es un pago con tarjeta de crédito, es un 15% por cualquier monto, porque no es gasolina, ¿verdad? Bueno, entonces sería el 15%, ¿sí? La retención va a ser de 15%, ¿sí? ¿Cuánto voy a cobrar yo? Valor sin IVA más el IVA menos la retención, ¿sí? ¿Cuánto me va a pagar a mí el consumidor final? 740,54. ¿Con cuánto se va a quedar la emisora de tarjeta de crédito? Con 12,10, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso la operadora de tarjetas de crédito en efecto sí va a cobrar esto, ¿sí? ¿Y cuánto me va a dar a mí? 740,54, porque ellos como operadora de tiendas se van a quedar, perdón, como operadoras, perdón por la publicidad, como operadora de tarjetas de crédito débito van a quedarse con esta parte, ¿sí? Muy bien. Continuemos. Entonces, imaginemos que nuestra empresa es una gasolinera o se dedica a la venta de combustibles y hace una venta por 250 y cobramos con tarjeta de débito. Dice, muy bien. Vuelvo a preguntar, ¿quién es el agente retenedor? ¿El cliente a quien estoy vendiendo? Porque en los casos anteriores les dije el comprador. Pero ¿qué pasa con este caso? ¿Quién es el agente de retención del IVA? El operador de tarjeta de débito. Entonces los 250 dividido 1.12. Aquí tendríamos que afectar también aquí también tendríamos que afectar el impuesto a la distribución del petróleo, pero no voy a meterme a ese tema todavía. Más adelante, cuando yo les explique ese impuesto, ahí se van a dar cuenta cómo es que se quita del valor de la venta o cómo es que se desglosa. Ahorita lo voy a dejar así, bien, pero si hay algo pendiente ahí que tenemos que tratar. Muy bien, esto lo voy a multiplicar por el 12% y dice que cuando es un pago por combustible es el 1.5% sobre cualquier monto. Sí, eso es lo importante que vean. Entonces es
Lo vamos a hacer así para no cometer error ahí. Ahí está. 40 ¿qué? 40 centavos. Veámoslo de otra manera. Esto por, si yo tengo 1.5 dividido 100, esto sería por 0.015. Sí, 40 centavos sería la retención. El valor cobrado entonces sería esto más el IVA, valor sin IVA más IVA menos la retención. Ese sería mi valor cobrado. Muy bien, ya casi terminamos. A contribuyentes especiales. Si se recuerdan quiénes son esos contribuyentes especiales. Se inscriben ante la SAT. Y si la SAT controla o comprueba que tienen demasiado movimiento, los va a convertir en agentes de retenedor. La SAT de esta manera lo que está haciendo es controlando un poquito el movimiento de compras, ventas y la generación del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Bueno, primero establezcamos el valor sin IVA. Ya se me olvidó que tengo que dividir 4.752.74 dividido 2.2. Ahí estamos. ¿Sí? Veamos si lo hice bien. 4.752.64. Ahí estamos. Encontremos el IVA y después vemos si aplica o no aplica. Ahí está. Veamos la tabla que dice en cuanto a los contribuyentes especiales. Si es mayor de 2.500 la compra, el comprador me va a retener ¿qué porcentaje? El 15%. Entonces, como es mayor de 2.500, el IVA por el 15%, eso es lo que me retiene. Por lo tanto, valor sin IVA más el IVA menos la retención me da 4.676,26. Muy bien, y ahí estaríamos. Y ya terminamos, solo este enunciado más. Ahora imaginemos que tenemos una mini empresa y estamos inscritos como pequeños contribuyentes. Este día vendemos 2.900 en productos, diría ahí, ¿verdad? Entonces sería, aquí, recuérdense que el valor de la venta va a ser el valor de la factura. Por lo tanto, no voy a dividir dentro de 1.12, porque el IVA, como es un régimen de pequeño contribuyente, solo es el 5% sobre lo que facturo. Aparte es el IVA general o el régimen general del IVA, donde el impuesto está agregado al valor o a la factura, mejor dicho. Entonces, el valor sin IVA en este caso va a ser el valor de la factura emitida. El valor del IVA va a ser la tasa del 5%. Aquí está, miren. ¿Cuál va a ser mi retención? El 5%, porque eso es lo que establece la ley, ¿sí? Cuando yo soy un pequeño contribuyente y vendo mis bienes o servicios, un agente de retención me va a retener, dicho sea de paso, o a descontar ese 5%. Por lo tanto, ya no lo pagaría yo, sino lo pagaría él como agente retenedor, ¿verdad? Bueno, más, en este caso no tendría que restar, ¿verdad? Aquí solo sería, ahorita lo voy a volver a repetir, porque sería el valor de la factura menos la retención. Miren, esa es la única diferencia entre un régimen de IVA general y un régimen de IVA sobre un pequeño contribuyente. ¿Oye? Bueno, mis estimados amigos y amigas, yo lo que quiero que entendamos con esto es que si somos pequeños contribuyentes, vamos a emitir la factura sobre lo que recibamos. Y vamos a pagar sobre esa factura un IVA del 5%, en este caso 145 quetzales. Pero si nuestro cliente es un agente de retención de IVA, él nos va a retener ese 5%. Entonces ya no lo pago yo, sino lo paga el agente retenedor. Hagamos el ejemplo antes de terminar con esto. Esto es lo que tenía que pagar y esto es lo que me retienen. ¿Cuánto tengo que pagar? Nada, ¿verdad? Bueno. Y yo lo que recibo entonces serían 2.755 porque prácticamente se quedaría con lo que yo tendría que pagar la entidad. Muy bien, estimados amigos y amigas, espero que hayan aprendido, que hayamos atendido y a practicar se ha dicho. Bendiciones para todos.